vamos a ir presentando a cada una de las oradoras como corresponde. En primer lugar, vamos a escuchar la palabra de la licenciada Aide García Hernández, desde México, que es directora ejecutiva de Católicas por el Derecho a Decidir México y activista por los derechos de las mujeres. Bueno, buenos días. Buenos días. Bueno, yo estoy muy contenta de estar acá. Estoy contenta de compartir nuevamente con mis colegas de Católicas por el Derecho a Decir Argentina. Yo vengo de México, de Católicas por el Derecho a Decidir. Y bueno, quiero agradecer este espacio y sobre todo porque mi intervención tiene que ver con un pensamiento y con una forma de mirar ahora la situación de México desde la experiencia que nos ha dado 30 años de trabajo, más de 30 años de trabajo en México, desde Católicas por los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de las mujeres, por la justicia social y también contribuyendo a la lucha democrática de mi país. Me parece que es importante reconocer que en este momento efectivamente hemos avanzado de manera sustantiva en los derechos de las mujeres en México. Tenemos enormes desafíos todavía, pero me parece que sí tenemos que reconocer los avances que hemos tenido y las luchas históricas que también nos han llevado a ese lugar. Y bueno, pues desde ahí voy a hablar, porque creo que es importante también mostrar las diferentes posiciones que hay en México también sobre todos los cambios y todas las cosas que han sucedido en este periodo. Y bueno, pues buenos días, agradezco profundamente a Católicas por el Derecho a Decidir Argentina, al senador Carlos Linares, a Marta Lanís, mi querida Marta, que siempre ha sido un referente también. Es un honor compartir en un momento en que las instituciones democráticas de la región atraviesan tensiones y no admiten análisis superficiales. Este seminario nació en parte mirando hacia México y creo que vale la pena partir de ese punto, no para exportar un modelo, sino para pensar juntas en ese proceso que revela sobre los desafíos que compartimos. En el 2025, México se convirtió en uno de los países en que eligió por voto popular la totalidad de su poder judicial, incluyendo a quienes integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistraturas y juzgados federales. Este hecho presentado desde el gobierno como una transformación histórica hacia la democratización de la justicia requiere ser leído en su complejidad. El diagnóstico que motivó la reforma tenía fundamentos reales. Durante décadas, el Poder Judicial mexicano operó como un poder cerrado, con escasa rendición de cuentas, sin incorporar de manera sistemática perspectivas de género, de diversidad, de interseccionalidad y de derechos humanos, con una distancia estructural respecto a la mayoría de la sociedad. A esto se sumaron tensiones crecientes entre el Ejecutivo y el Judicial. Diversas decisiones de la Suprema Corte que frenaron reformas del gobierno federal alimentaron una narrativa que señalaba al Poder Judicial como un obstáculo para la voluntad popular. En este contexto, la reforma avanzó con mayorías calificadas en el Congreso y fue ratificada en congresos estatales, dando lugar a un proceso electoral sin precedentes. La jornada electoral del 1 de junio del 2025, México celebró la primera elección del Poder Judicial en la historia, con la participación de 13 millones de ciudadanos y ciudadanas, lo que representa el 12.57% de la lista nominal según el Instituto Nacional Electoral, a diferencia de 61 millones que se dieron
en la elección presidencial. Pero este proceso también tuvo una historia interna compleja que conviene contar con claridad más allá del relato oficial. Los sectores conservadores, como algunos partidos ahora, el PAN y el PRI, las cámaras empresariales, grandes despachos jurídicos, se opusieron invocando la independencia judicial. Hay que decir, sin embargo, que esa independencia que defendían con vehemencia nunca fue usada para proteger a las mayorías. Fue durante décadas la independencia de un poder que operó en estructuras de comodidad con poderes fácticos. Su oposición a la reforma era legítima en algunos argumentos técnicos, pero difícilmente se sostenía como una oposición de principios. Desde diferentes espacios de discusión política, ciertas organizaciones de la sociedad civil, sectores académicos, algunas voces progresistas, la posición fue más matizada. Reconocían la captura del sistema judicial, pero señalaban con razón los riesgos de someter en función jurisdiccional la lógica electoral, la posibilidad de que se financiaran con financiamientos, digamos, poco claros, campañas judiciales. Que los criterios de idoneidad decidieran frente a la popularidad y que la independencia frente al poder político simplemente cambiara la forma, pero no el fondo. Esos riesgos no eran especulativos, porque en algunos estados sí se materializaron. Dentro del propio campo progresista y feminista, la postura fue dividida. Apoyamos la democratización del sistema judicial como un horizonte necesario, pero al mismo tiempo señalamos los límites del proceso, los niveles bajos de información ciudadana sobre los perfiles de la contienda, la ausencia de criterios claros de idoneidad en perspectiva de género y la posibilidad de que la reforma cambiara las reglas sin transformar las prácticas. Sostenemos ambas cosas a la vez, que no son inconsistencias, sino es un tipo de pensamiento crítica que los procesos de cambio genuinamente requieren. Hoy México transita la etapa de implementación de un poder judicial reconfigurando en su composición, pero con tensiones políticas activas, con problemas estructurales que ninguna reforma electoral resuelve por sí sola. La segregación vertical de los espacios de decisión, los estereotipos de género que persisten en la cultura judicial, los patrones de razonamiento jurídico que siguen poniendo la norma abstracta por encima de los contextos concretos de las personas. Lo ocurrido en México permite visibilizar con claridad las tendencias hacia lo que es la región. El Poder Judicial se ha consolidado como un espacio central de disputa política. En distintos países, particularmente bajo los gobiernos de derecha, se observa precisiones directas sobre las instituciones encargadas de impartir justicia. En México, esta disputa se expresa a través de una transformación estructural cuyas implicaciones aún están en desarrollo. En ambos escenarios y en muchos otros de la región se identifican patrones comunes que resultan fundamentales analizar. Los sectores antiderechos han comprendido desde hace tiempo que algo que el campo progresista tardó de incorporar con la misma seriedad. El sistema jurídico es un terreno de construcción política que puede ser utilizado tanto como ampliar derechos como restringirlos. Hoy vivimos cómo se litiga contra el aborto, contra los protocolos de atención de las personas trans,
contra las políticas de educación integral y muchas otras que van en decadencia de los derechos humanos. Se usan recursos jurídicos que los movimientos de derechos humanos construimos durante décadas y ahora se quieren invertir. Frente a eso, la respuesta no puede ser solo defensiva. Implica comprender que el acceso a la justicia no es simplemente la posibilidad formal de acudir a un tribunal, es la posibilidad real de que los derechos sean reconocidos y garantizados. Y esa posibilidad está profundamente atravesada por las desigualdades de género, de clase, de etnia y de territorio, que el sistema judicial raramente ve y se interroga desde dentro. La pregunta que me parece central en este seminario no es únicamente cómo se elige o se designa a quienes integran el Poder Judicial, sino que qué tipo de razonamiento jurídico sostienen desde el lugar donde se ejerce la función de interpretar el derecho. Desde una mirada feminista, la pregunta se amplía. ¿Quiénes han sido históricamente excluidas de la justicia? ¿Qué experiencias, cuerpos y realidades han quedado fuera del derecho? ¿Y cómo transformar el sistema judicial para que respondan a esta deuda histórica? El sistema judicial que garantiza derechos de manera efectiva requiere al menos 3 condiciones que van más allá de los mecanismos de selección. Primero, la perspectiva de género y la interseccionalidad son herramientas metodológicas reales en el análisis de casos, la valoración de las pruebas y la fundamentación de sentencias, no declaraciones solamente de principio. Esto implica reconocer las desigualdades estructurales que atraviesan la vida de las mujeres, las personas con capacidad de gestar y las personas de la diversidad sexual. Y estos también implican su acceso a la justicia. Segundo, que la laicidad del Estado sea operativa, que las decisiones judiciales se fundamenten en derechos y no en convicciones religiosas o morales particulares, especialmente en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. Desde una perspectiva feminista, esto es una clave para garantizar la autonomía y las libertades de conciencia de las personas, evitando que creencias individuales limiten derechos colectivos. Tercero, que exista una composición de una igualdad formal y una igualdad sustantiva, que son conceptos distintos y que aplican de las mismas reglas a situaciones estructurales de desigualdad y que reproducen y fortalecen esas desigualdades si no se ve una composición con una igualdad sustantiva. Desde la justicia, desde un enfoque no puede ser neutral frente a las desigualdades, debe ser activamente transformadora. En México, la Suprema Corte de Justicia ha emitido sentencias relativas a los derechos sexuales y reproductivos. Esas sentencias han abierto el camino, pero no garantizan por sí solo el acceso efectivo a los derechos sin implementaciones concretas. Sin eliminación de las barreras estructurales y sin transformación de las prácticas cotidianas del sistema, los avances jurídicos corren el riesgo de quedarse solamente en el papel. En este contexto, la reforma judicial abre también una oportunidad, la de incorporar de manera estructural estas perspectivas en la configuración del Poder Judicial. No se trata únicamente de cambiar a quienes llegan, sino de transformar los criterios, las prácticas y las estructuras institucionales que históricamente han producido exclusiones. Pero eso es la incidencia del Poder Judicial, no puede reducirse a litigar casos, aunque el litigio estratégico es
indispensable. Implica también que los procesos de formación y capacitación al Poder Judicial en los criterios de selección de perfiles y en las narrativas públicas sobre qué es y para qué sirve la justicia, y en la construcción de alianzas entre organizaciones, academias y operadoras de justicia que sostengan una agenda de derechos dentro de las instituciones. Como reflexión final, la experiencia mexicana nos deja una enseñanza que va más allá de las fronteras. Los cambios de las reglas de elección y legitimación del Poder Judicial son importantes, pero no son suficientes. La verdadera medida de un sistema de justicia está en su capacidad concreta para garantizar derechos, especialmente a quienes históricamente han sido excluidas, invisibilizadas y criminalizadas. Y frente a esto, la pregunta no es qué está haciendo el Poder Judicial, sino qué estamos haciendo y a qué estamos dispuestos por hacer desde nuestros movimientos para transformarlo. Porque la justicia no es un terreno neutral, es un espacio de disputa. Y esta disputa es el movimiento feminista que ha mostrado que no solamente ha denunciado desigualdades, sino también construye horizontes y abre caminos y hace referencia a todo lo posible. Hoy, ante un proceso de reforma judicial, tenemos la oportunidad y la responsabilidad de iniciar no solo para evitar retrocesos, sino para empujar una transformación de fondo. Una justicia que incorpore de manera estructural la perspectiva de género, que sea verdaderamente laica, que reconozca las desigualdades y actúe para revertirlas. Esto implica ir más allá de la crítica, implica organizarnos, articularnos, sostener alianzas y producir conocimiento, acompañar casos, disputar narrativas y ocupar espacios. Implica también exigir a quienes integran el sistema judicial que asuman su mandato no como una función técnica aislada, sino como una responsabilidad política en la garantía de los derechos. Desde nuestros feminismos, desde nuestras luchas por la justicia social, sabemos que los derechos no se conceden, se construyen, se defienden y se amplían desde la colectividad. La pregunta entonces no es si el Poder Judicial es posible transformar la justicia. La pregunta es cómo vamos a hacer juntos en este momento histórico que necesitamos. Y en eso justamente es el desafío que tenemos en este momento, de pensarnos juntas frente a este desafío del Poder Judicial. Y este seminario me parece que nos abre la oportunidad para pensarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Seguidamente será el turno de la doctora Susana Chiarotti. La doctora Chiarotti es abogada e integrante del MESECBI, que es el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará. La escuchamos. Sí, buenos días, gracias por la invitación de católicas, con quien me une una alianza de muchos años. Quiero aclarar que ahora estoy en el Consejo Asesor del MESECBI, que es donde están las presidentas y las vicepresidentas del cuerpo, porque en febrero del 2025 fui reemplazada como experta e integrante del comité. Mi reemplazo fue una joven abogada de la nueva derecha que ya no pone gente que no sabe de derecho, sino que pone gente experta en derecho internacional y tiene libros donde habla del crimen del aborto. Aclaro
todo esto porque son matices que tenemos que tener en cuenta. Bueno, en la Argentina tenemos un marco jurídico robusto para defender derechos si lo implementáramos bien. No es que sea perfecto, no, pero sí tenemos buenas bases para hacer buena defensa de derecho, para garantizar el debido proceso para todas las personas, incluidas mujeres y niñas. Porque tanto la Constitución como los tratados internacionales que incorporamos nos dan herramientas suficientes para solucionar los casos que llegan a los tribunales. Ahora, este seminario se plantea el rol del Poder Judicial como garante del Estado de Derecho, de la Constitución. Ese rol tiene muchas facetas, pero yo me voy a enfocar en una, que es el control de convencionalidad, que es un estándar que ha desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que plantea que todas las políticas, las leyes y las sentencias que se emiten por parte de los tres poderes del Estado concuerdan con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados. Entonces, el rol del Poder Judicial es garantizar que existe, digamos, con ese control de convencionalidad, coherencia entre lo que dictan los tratados internacionales y los dictámenes, las leyes, etcétera, que emite el país. Eso es una obligación también para el Poder Legislativo, para el Poder Judicial, requiere la coherencia de las tres ramas del Estado. Se aplica también, por supuesto, para tratados de Naciones Unidas, ¿no? En la OEA, digamos, también hay que recordar que de todos los tratados internacionales que tenemos, hay 10, los más importantes, que tienen comités que vigilan cómo se aplica ese tratado. O sea, son los comités monitores de los tratados. Y en la OEA, la Convención de Belén do Pará, que es la de violencia contra las mujeres, también tiene un comité que vigila cómo se aplica la Convención de Belén do Pará, ¿no? Cómo esa letra del tratado garantiza que las ciudadanas y ciudadanos de un país gozan de esos derechos, ¿no? Ahora, esos comités hacen recomendaciones. Esas recomendaciones, si el país firmó de buena fe el tratado, de acuerdo a la Convención de Viena de los Tratados, que tiene que firmarlos de buena fe y con intención de cumplirlos, ¿no? Tiene que cumplir con las recomendaciones de esos comités, ¿sí? Para refrescar la memoria de la actual Corte Suprema de Justicia y el resto del aparato, quisiera recordar lo que hace 2 meses el Comité CEDAW le recomendó al Poder Judicial de Argentina. Fue una delegación gubernamental nutrida, presidida por la doctora Úrsula Basset, que es asesora jurídica de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y que fue la que presentó el informe oral en Ginebra, mostrando, en general lo que mostró eran, como adelanto, leyes, medidas, programas que habían sido sancionados en gobiernos anteriores, ¿no? Pero de Argentina, además de la delegación gubernamental, fueron numerosas organizaciones de derechos humanos muy fuertes que también plantearon cómo estaba la realidad en el país. Resultado de todo esto, el comité controla lo que dice uno, lo que dice otro y emite observaciones finales. Y le dio a Argentina 2 años, que se cumplen en febrero del 2028, para cumplir esas órdenes, esas recomendaciones. ¿Qué observó el comité? En primer lugar,
que hay una resolución del Ministerio de Justicia, la 376/2025, que eliminó el reconocimiento de la formación en materia de género y diversidad, lo estoy leyendo textual de lo que dijo el comité, como criterio prioritario en los procesos de nombramiento y promoción judicial, lo que debilita los incentivos institucionales para que los jueces y fiscales reciban formación sobre los derechos humanos de las mujeres y puede socavar la aplicación de la Convención y la referencia a las recomendaciones generales del comité por parte del Poder Judicial. También le recomendó que garantice la plena y efectiva aplicación de la ley Micaela 27499 en todas las ramas y niveles del gobierno, mediante la asignación de recursos adecuados, la supervisión sistemática y la presentación de informes públicos sobre su cumplimiento. Que restablezca la formación sobre los derechos humanos de la mujer y la igualdad de género, incluida la Convención, su protocolo facultativo, las recomendaciones generales del comité, como criterio pertinente en los procesos de nombramiento y promoción judicial, y garantice que los jueces, fiscales, defensores públicos y otros profesionales del derecho reciban formación periódica, obligatoria y evaluable, de lo que hablaba Dora, ¿no?, sobre la aplicación de la Convención sobre la no discriminación contra la mujer. También sobre acceso de las mujeres a la justicia, el comité dijo: observamos con preocupación la disolución de los centros de acceso a la justicia, mediante resolución 178/2024 del Ministerio de Justicia. ¿Por qué? Porque eso reducía de manera impresionante la cobertura, la posibilidad de acceso a la justicia, sobre todo de mujeres rurales, de mujeres que estaban en zonas remotas, ¿no?, mujeres que viven en la pobreza. También le preocupa al comité la reducción de la financiación y la capacidad operativa de los servicios de asistencia jurídica, el despido de personal especializado, la falta de una coordinación eficaz a nivel federal y el proceso de provincialización sin recursos, o sea, mandarle a las provincias los servicios y no mandarle la plata, lo cual es liquidar el servicio, ¿sí? Nosotros teníamos en Rosario puntos mujer que se sustentaban prácticamente en estos planes, fueron eliminados todos los puntos mujer de la ciudad. También la adopción de un decreto de necesidad y urgencia, el 366 en el año 2025, que afecta el derecho de las mujeres migrantes a la justicia porque les pone plazos muy acelerados, no pueden responder, entonces no garantiza que las migrantes puedan defenderse antes de ser expulsadas del país. Y también le preocupa las enmiendas propuestas al Código Penal, expediente S22825, que se trató ayer acá en esta casa, ¿sí?, que podría tener un efecto disuasorio, dice el comité, en las mujeres que buscan protección y desalentar la denuncia de este tipo de violencia. Porque es el que, a pesar de tener un delito de falsas denuncias ya en el Código, aumenta las penas si las denuncias son por violencia de género, ¿no? Y también el comité, en ese sentido, le recomienda que se garantice un acceso efectivo, asequible y físicamente accesible a la justicia para todas las mujeres en todo el territorio, restableciendo y reforzando los CAJ, que no los cambie por modelos de servicio online, o sea, en línea, que en todo caso confluyan, pero no reemplacen, ¿sí?, que asigne recursos humanos para servicios especializados en víctimas de violencia, revisar el tema de las reformas legislativas que afectan a las mujeres migrantes, retirar
la propuesta de enmienda al Código Penal relativa a las denuncias falsas en caso de violencia de género y garantizar que las víctimas, que las enmiendas legislativas no creen obstáculos para las denuncias, disuadan a las víctimas de buscar protección o nieguen la credibilidad de las mujeres en los casos de violencia de género. Aquí es el Poder Legislativo el que tiene que prestar atención. Debería haberse retirado la propuesta que ayer obtuvo dictamen favorable. ¿Dónde está la consistencia? ¿Para qué fue la delegación a Ginebra si no creen los tratados? ¿Por qué gastar en mandar tanta gente a reportarle a un comité que le importa la Convención de No Discriminación contra la Violencia si después con el codo va a borrar? Eso es lo que no se entiende, eso es lo que hay que reclamar, porque la senadora Carolina Lozada, que presentó este proyecto, incluso pone en los fundamentos del dictamen que está muy contenta de que se haya borrado el programa Acompañar, porque es un programa que facilitaba las falsas denuncias, porque de 3.000 denuncias que había un mes, después de que sale el programa aparecían 30.000 por mes. Y era un programa pionero en América Latina porque sostenía la autonomía económica de las mujeres, porque sin autonomía económica no salís del lado del maltratador. Pero que diga eso, a mí me hace acordar cuando estudiábamos el Maleus Maleficarum, el martillo de las brujas, ¿sí?, que se aplicaba en la Edad Media, 1400 y pico, y que entre los párrafos decía que las mujeres eran todas mentirosas porque habían salido de una costilla torcida del hombre, que no había que creerles, que si el hombre tenía impotencia era porque la causaban las mujeres, que eran brujas. O sea, un hombre impotente al lado, la mujer era bruja, quemada, había que quemarla. Digamos, me hace volver a esa época. Hay un poder judicial que sigue aplicando el Maleus Maleficarum, el martillo de las brujas, y eso hay que recalcarlo. Yo no sé si la reforma que propone México es la mejor o habría que combinarla con otros procesos, pero algo hay que hacer, porque así no podemos seguir con esos jueces, porque en Rosario acaban de denunciar a 3 psicólogas que apoyaron a niños abusados, ¿sí?, y el juez Beltramone deja en libertad al padre, lo absuelve, y esas psicólogas están indefensas, y en el proyecto, en el dictamen de ayer, aumentan las penas para los expertos, peritos y asesores que trabajen con las víctimas. Entonces, con 20 años que trabajé en el MESEGBI, le puedo decir, el abuso sexual infantil, sobre todo el abuso sexual incestuoso, es una epidemia silenciosa en toda la región. Y ahora que las mujeres se animan a denunciar y defienden a sus hijos, inmediatamente el patriarcado reacciona usando a otras mujeres, ¿sí?, porque el patriarcado no es patrimonio biológico de nadie, es una estructura mental, ¿no? Y nos sacan este dictamen. Entonces digo, ¿dónde está la coherencia? ¿Dónde está el control de convencionalidad? Y hay que exigirle al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial, porque si no hubiera un poder judicial que cree que las mujeres somos todas mentirosas, o muchos de los jueces creen eso, acá tenemos un ejemplo de un juez que no cree eso, ¿no?, que es un ejemplo en ese sentido, el Legislativo no se animaría a sacar eso, y el Ejecutivo tampoco. Entonces, también le preguntó el comité al Estado qué pasó con el registro público de denuncias contra jueces en caso de violencia de género, tras la solución amistosa en relación con las observaciones del comité sobre el caso Olga Díaz contra Argentina, que había que hacer un registro público para los jueces que no obraban de acuerdo a las leyes, y no se encuentran datos sobre ese registro, es como si no existiera, ¿no? Y también le recomendó que refuerce los mecanismos de rendición de cuentas y supervisión dentro del Poder Judicial,
para garantizar que los casos de violencia y discriminación por motivos de género se tramiten de manera oportuna, imparcial y sensible al género, de acuerdo con la Convención y con la Recomendación General 33. Fue una recomendación muy importante que propusimos incluso desde CLADEN. Hemos trabajado en conjunto con el comité en la redacción de esa recomendación y habla del acceso de las mujeres a la justicia, que garantice la aplicación de la ley Micaela y bueno, en fin, contrarrestar, dice, los estereotipos discriminatorios y el discurso público contra las políticas de igualdad de género y las defensoras de los derechos de las mujeres, incluidas las mujeres periodistas, y garantizar que las autoridades públicas se abstengan de utilizar narrativas que socaven los derechos de las mujeres y promover activamente la igualdad sustantiva de derechos entre mujeres y varones. Eso lo dijo en febrero el comité, tiene 2 años para presentar cómo ha cumplido, y siguen los discursos públicos de odio contra las mujeres. Pero nosotros tenemos que usar estos instrumentos para garantizar ese control de convencionalidad. La ciudadanía tiene que saber lo que es el control de convencionalidad y exigirlo a las autoridades, porque desde los municipios hasta la presidencia son responsables de eso. No es solo que le toque a la Cancillería y pueda guardar las observaciones dentro de un cajón y el resto se olvida. La responsabilidad de cumplir con las recomendaciones de las 3 ramas del Estado, ¿sí? También quiero decirles que el MESECBI desde el año 2015 viene recomendando que no se trabaje con esa falsa denuncia y se deje el SAP, el falso síndrome de alienación parental, que dice que las mujeres, las madres que defienden a sus hijos son las que le llenan la cabeza para que denuncien a los padres. La persona que dice eso no sabe lo que es tomar la decisión de ir a denunciar. No sabe. No sabe lo que es pensar antes de entrar a la máquina moledora de carne que es el aparato de justicia y que las mujeres piensan mucho antes de decidirse a denunciar el abuso sexual de un hijo. Bueno, hay muchas más recomendaciones. El SEBI también planteó que la obligación estatal de garantizar el acceso a la justicia no es solo negativa, o sea, no violar derechos, sino también positiva. Eliminar todos los obstáculos, ¿sí? Todo lo que signifique que las mujeres entran efectivamente a los procesos, tienen asistencia jurídica gratuita y servicios especializados adecuados a su diversidad y medidas de protección para ella y su familia. Esto lo dijo el año pasado, en el 2025, y hay 1 año para cumplir esa recomendación. Si no creen en el comité, si no creen en las convenciones, ¿para qué mandan a una experta a que trabaje en el comité? Digamos, pidamos coherencia en ese sentido. Yo no voy a seguir más porque me parece que me excedí. Gracias. Muchas gracias, doctora. Y seguidamente vamos a invitar a exponer a la magíster Estela Díaz, que es ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. La escuchamos. Bueno, buenos días. Muchas gracias, al senador Linares, a Católicas por el Derecho a Decidir, por este seminario tan importante. ¿Qué momento eligieron? Me parece así políticamente una mirada más que oportuna para esta discusión en este Senado, donde ayer sacaban dictamen de una ley que, no soy abogada, pero ahí un poco charlábamos con él, que es inconstitucional. Aumentar las penas solo para delitos de abuso sexual y violencia de género, o sea que mentí cuando matan a un varón, no importa. O mentí en cualquier otro hecho, no importa, digamos, ¿no? O me inventá que otro es el responsable y no hay ningún problema. El problema es si es abuso. Muestran, ¿no? Muestran los hilos de la intención que tienen. Pero bueno, era parte de mi agradecimiento por esto, como siempre, queridas compañeras de Católicas, siempre aportando enormemente a la disputa
por un mundo con justicia y con igualdad y por una Argentina con justicia y con igualdad. Yo voy a compartir con ustedes la experiencia que estamos llevando adelante desde la provincia de Buenos Aires, pero bueno, cuando discutimos el rol del Poder Judicial, es cierto que tenemos una asignatura pendiente fuertísima en la República Argentina de democratización del Poder Judicial. Y el movimiento feminista lo viene señalando con fuerza, con contundencia, produciendo muchas respuestas en este sentido. Y no solo Susana, que recién intervenía, seguramente en paneles, veo a compañeras que van a estar en paneles que siguen, van a aportar mucho en este sentido. Somos rehenes, la institucionalidad y la Constitución y la democracia argentina está rehén, cuando pensamos esto, de un Poder Judicial que tiene 3 varones ricos, ¿no? Clasistas y patriarcales en muchas de sus fallos, blancos, están generando una jurisprudencia antiderechos laborales que es brutal, pero además poniendo, digamos, aquí una cuestión muy fuerte, digamos, la justicia federal es bastante distinto que cuando discutimos la administración de justicia en las provincias, pero realmente hay una falta en clave democrática de una reforma judicial y obviamente esa reforma, los derechos humanos, la perspectiva feminista, la revisión de ese sesgo clasista, étnico que tiene el Poder Judicial es una clave y bueno, me parece muy importante lo que señalaba ahí de que no es solo una discusión de cómo se elige a los integrantes del Poder Judicial. En ese sentido, bueno, y esto que tiene Rehn, comparto las palabras de Linares, a la persecución política, judicial, el lawfare en América Latina, un modo del debilitamiento democrático ha sido el lawfare. Estamos viendo una causa aberrante como la de Cuadernos, la expresidenta, 2 veces presidenta de la Argentina, presa. Y Milagros Sala, 10 años, presa por parte de un Poder Judicial como ese. Pero yo quería compartir especialmente con ustedes la experiencia que llevamos adelante en la provincia de Buenos Aires, desde la creación del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia, el que encabezo desde que se creó en la primera gobernación de Axel Kicillof en diciembre del 2019. Se crea este ministerio que con la reelección de Axel continúa, él ratifica la continuidad de un mecanismo institucional tal cual en general son las recomendaciones de las convenciones y tratados internacionales. Principal rango de gestión deben tener los mecanismos que llevan adelante las políticas de género y de diversidad. En ese sentido, nosotras construimos, cuando se crea el ministerio, se constituyen 4 ámbitos en su estructura institucional de transversalización de la perspectiva de género. Y uno de ellos especialmente en torno a los poderes del Estado. Tenemos una mesa interpoderes del Estado que ya existe desde el año 2020, donde sientan las principales autoridades del Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, discutiendo una agenda que tiene que ver con el acceso a la justicia. O pensamos que además tiene que ver con la justicia social. Y desde ahí además nosotras trabajamos, por eso pensamos siempre que es una caja de herramientas. No se logra responder a esto con una herramienta sola. Necesitamos una caja de herramientas variada, sistemática, continua, para plantear que estamos interviniendo realmente en favorecer una justicia que llegue a aquellos sectores que históricamente no han sido escuchados y no han tenido acceso, y particularmente las mujeres, las niñas, los sectores populares, sabemos, y ni hablar el sistema penal en particular, el sesgo que tiene en este sentido. Y desde este lugar nosotras hemos trabajado en el planteo de que necesitábamos que el Poder Judicial tuviera en sus 2 ramas, el Ministerio Público, que en la provincia de Buenos Aires aún tiene la acusación y la defensa junta, y en la Suprema Corte, que es la Administración de Justicia, que tenga mecanismos específicos de abordaje de
la perspectiva de género y las violencias por razones de género. Así, en una ardua tarea conjunta, se consiguió que la Procuración cree una subsecretaría especial de abordaje de la violencia familiar y de género. La ley específica de violencia en la provincia es la 12.569, que todavía es de violencia doméstica familiar, aunque la 26.485 tiene alcance federal, lo mismo que la Convención de Belén do Pará, que es ley para nosotros. Pero se crea este ámbito específico en la Procuración y la Corte crea una comisión especial también, además de ser parte y participar de la mesa interpoderes que creamos en el Ejecutivo, donde participa nuestro ministerio, que la coordinamos, pero está el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad, y específicamente, depende de las temáticas que tengamos, incorporamos salud, educación, depende de los temas que la mesa trate. Bueno, a partir de aquí hay un conjunto de herramientas y de políticas que implementamos que van en el sentido de mejorar la administración de justicia e incorporar la perspectiva de género y de derechos en la misma. Dora creo que señalaba, la Corte Suprema el año pasado, no sé si fue el 24 o el 25, presentó 4 guías, la Suprema Corte, la nuestra se llama con las palabras cambiadas, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires presentó 4 guías para mejorar la administración de justicia y una tiene que ver con la guía para juzgar con perspectiva de género. Otra para el trabajo con las infancias, cuando se juzgan los temas de infancias, otro para el tema de personas con discapacidad, planteando herramientas que además ponen después en la formación profesional. Acá hay otra clave para nosotros, la ley Micaela. En La Nación se señalaba todo esto está eliminado. En La Nación no solo se eliminó, porque a veces nos limitamos a reclamar que eliminaron el ex Ministerio Nacional de Mujeres y Género de la Nación, que es un mecanismo que también se creó en el 2019. Pero en La Nación han eliminado mecanismos que tienen hace 30 años en la Argentina, que se crearon en el año 1991. No tenemos un mecanismo nacional para que aborde las violencias por razones de género en la Argentina, la violencia contra las mujeres. 30, o sea que están arrasando, no con programas o políticas de estos últimos años, de décadas. Bueno, en la provincia de Buenos Aires, la ley Micaela, por supuesto que sigue vigente, y nuestro ministerio es el órgano, la autoridad de aplicación, órgano de implementación para el Ejecutivo, pero certificamos las formaciones que hace el Poder Judicial. Así que tenemos una acción permanente y conjunta en estos 6 años de seguimientos de programas de formación que han ido paulatinamente incorporando distintas temáticas. Pero además, bueno, también se han incorporado en la selección judicial la obligatoriedad en la Escuela de la Abogacía de incorporar materias en términos que incluyan todos los derechos y la perspectiva de género. Y también trabajamos desde el Ministerio, tanto desde nuestra Subsecretaría de Abordaje de las Violencias como desde la Subsecretaría de Género y de Diversidad, acompañamiento a las defensas. Y ahí nos parece que hay como algunas claves. Nosotras nos encontramos cuando llegamos al gobierno de la provincia de Buenos Aires con mujeres y mujeres muy jóvenes detenidas por eventos obstétricos que fueron acusadas por homicidios agravados por el vínculo. Recuerdo una chica en el penal de Magdalena, 19 años, y en general en estos casos nos encontramos con situaciones de vulnerabilidad extrema y de vulnerabilización de derechos extrema, y ese mecanismo, bueno, la película Belén nos ha traído a la luz, bueno, casos muy similares a los casos y a las situaciones de Belén. Así que el equipo de apoyo a las defensas trabaja en el acompañamiento de estas situaciones y produjo además una guía para la defensa en litigio penal de casos de criminalización de emergencias obstétricas en la provincia de Buenos Aires. Una guía que además forma
a los profesionales, a los especialistas y trabaja todo el tiempo con escritos que se presentan en todas estas situaciones acompañando la defensa, ya sea una defensa pública o incluso una defensa privada. Incluyendo esto, todos los tratados, las leyes vigentes, cómo juzgar con perspectiva de género. Y de hecho, sabemos que las mujeres no llegan a ser ni el 10% de las personas privadas de libertad, pero había enorme cantidad de situaciones en que jamás se tenía en cuenta el contexto en que estas mujeres llegaron a la situación de un delito, de una condena. Y entonces a partir de ese trabajo, hoy hay menos de la mitad de las mujeres porque ha habido morigeración de situaciones de detención, prisión domiciliaria, salidas transitorias, la garantía de estudio, el acompañamiento en esta situación de los tipos de condena. Y el otro, el área de violencia por razones de género, la Subsecretaría de Violencias por Razones de Género, tiene un área de casos críticos y alto riesgo que también tiene miles de presentaciones anuales a las causas judiciales donde se tramitan violencia de género, acompañando y asistiendo a el mecanismo de juzgar con perspectiva de género. También se ha trabajado y se ha presentado una guía para el tratamiento en buenas prácticas para la organización de las audiencias en los procesos penales vinculados con delitos con violencia de género. Esto lo trabajamos con los familiares de las víctimas de femicidio, porque había un maltrato en las audiencias judiciales y aprendimos mucho en este camino de lo que han sido los juicios de lesa humanidad. Porque en los juicios de lesa humanidad hay un acompañamiento, un tratamiento respetuoso, una escucha a la familia, un lugar en la escena del juicio frente a las familias. Bueno, junto a la Corte se ha logrado implementar esta guía para esa organización y un formulario único de denuncias. Yo quiero decirles hoy que estamos en esta Cámara que acaba de sacar un dictamen favorable para una ley inconstitucional que nace fallida. Les quiero dar un dato de números de denuncias. Se construyó un formulario único. Miren, nosotras logramos bajar montañas con la lucha que se hace de conjunto para producir transformaciones. Porque cuando hay violencia por razones de género puede tramitarse por penal o puede ser por familia. Y además nosotros tenemos, tanto la Procuración como la Suprema Corte tienen unos sistemas informáticos que son incompatibles. Entonces era difícil cruzar las denuncias, porque entraban por uno o por otro lugar y entonces siempre te decían, denuncié, no se sabe, denuncia en tales juzgados, pero el otro no se enteró. Bueno, se construyó luego de 3 años de trabajo un formulario único de denuncias que se toman en la mayoría de los casos en las comisarías, pero puede ser también en otros ámbitos que toman las denuncias, y esto inmediatamente permite el cruce para bajar los niveles de fragmentación. En el año 2025, en la provincia de Buenos Aires, se recibieron en el marco de la ley 12.569 de violencia doméstica familiar más de 250.000 denuncias. O sea que o las bonaerenses somos unas mentirosas seriales y nos dedicamos a hacer falsas denuncias porque es un deporte muy divertido, nos tratan fantástico cuando llegamos al Poder Judicial y es maravilloso todos los privilegios a los que accedemos cuando hacemos una denuncia por violencia de género, o en realidad aquí estamos frente a un problema como es de enormes dimensiones y que necesitamos que terminen con esta campaña sistemática que está haciendo este proyecto de ley que impulsa una senadora mujer que lo que quiere es silenciarnos y construir impunidad. Y que esta impunidad es afín a el negacionismo que tiene el gobierno nacional respecto a la violencia de género, que es también afín a la operación política de negacionismo del terrorismo de Estado, que es construir impunidad para la violencia genocida como para la violencia machista.
Entonces esa es la operación frente a la que nos encontramos, que es profundamente lesionante de nuestra democracia. Y estamos en un riesgo profundo, ¿cierto? Igual creo que nuestro pueblo, y las mujeres especialmente, de la Argentina, de nuestra América Latina, tenemos reservas democráticas que estamos demostrando que las ponemos en acción y que estamos confrontando mayoritariamente frente a las derechas. Y yo, para cerrar, quiero señalar algo de la experiencia que venimos en esto. Hay muchas otras cosas que podría contar de herramientas de las que les conté, centralmente estas, pero es un trabajo sostenido y constante que articula interinstitucionalmente los poderes del Estado para construir estas respuestas de conjunto. Falta muchísimo, falta un montón, pero hay un camino que se está haciendo y que es posible llevarlo adelante. Y que para esto es central que el mecanismo institucional, los mecanismos institucionales de género tengan alto rango, porque es la manera de sentarte con las principales decisoras de todos los ámbitos. Nosotras, el acto por el Día Internacional de las Mujeres en la provincia de Buenos Aires fue junto a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires y el gobernador, la vicegobernadora y quien les habla. Esto no sería posible si no tenemos los principales rangos de gestión que interpelan a los y las decisoras políticas. Ahora, nuestras trabajadoras de casos críticos y alto riesgo, que hacen seguimiento de que tomen las medidas, les hacen acompañamiento en la investigación de las causas, trabajadoras sin ningún rango llaman a fiscales, llaman a jueces, llaman a juezas y son atendidas. Es un camino que se puede transitar y que hay que recorrer. Y quiero decir en este sentido, y quiero rescatar qué ha pasado porque se ha intervenido en los casos de judicialización de eventos obstétricos. En la provincia de Buenos Aires se implementa la ley de interrupción voluntaria del embarazo, tenemos 600 consejerías, con enormes dificultades porque están vaciando, algún día rendirán cuentas de que no cumplen con las leyes y que se desentiende la nación de sus responsabilidades legales, políticas e institucionales. Está abandonando a la población frente a estas necesidades. Pero en la provincia se cumple y además hay otra cuestión. Es una ley, desde que se sancionó, que en general, lo venía recordando y le preguntaba a Sabrina y hablaba con Carlota Ramírez, que implementa el programa de salud reproductiva en la provincia, tuvimos 2 situaciones de intento de judicialización de niñas menores de edad por casos de abuso que llegan con una gestación avanzada a la interrupción legal del embarazo, pero como se judicializa el abuso de la que la niña fue víctima. Y ahí intentaron que no se practique la interrupción del embarazo colocando la figura del defensor del niño por nacer. La provincia se presentó con los abogados del sistema de salud y esas niñas, a pesar de una gestación avanzada, se les garantizó el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Y yo quiero decir que esto es posible porque hubo lucha en la Argentina y porque hay un movimiento social feminista que se organizó, que peleó y que logró una transformación que es mucho más que una ley. Porque nosotras logramos los niveles de implementación de la ley de interrupción del embarazo y de salud sexual y reproductiva porque este movimiento transformó las conciencias y las prácticas políticas, judiciales y sanitarias en nuestro país. Y a pesar de los ataques brutales de las extremas derechas, hoy hay derechos sexuales y reproductivos vigentes en la Argentina. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, señora ministra. Y ahora nuestra moderadora, la doctora Analía Mas, va a hacer unas conclusiones, va a haber un intercambio con los panelistas. Muchas gracias. Gracias.
Bueno, qué placer escuchar a la única ministra de Mujeres que ha quedado en el país, pero es un montonazo, como vemos. Ya que tenemos un poquito de tiempo, quiero comentar un par de cosas. Por un lado, contarles que en la provincia de Córdoba tenemos un caso de criminalización de un evento obstétrico muy importante, que es el caso de Paola Ortiz. Está presa hace 13 años. El área de litigio estratégico de Católicas por el Derecho a Decidir lo está llevando. Hay materiales acá en la mesa, a mi derecha. Así que a quien le interese, le pido que los tome. Si quiere consultar, Marina Gudiño, que es una de las abogadas, está acá presente. Así que eso por un lado. Por otro, cierto que vivimos en loop, porque cuando le escuché a Susana hablar de Úrsula Basset, yo fui abogada en los casos de matrimonio igualitario y la teníamos sentada delante. Me acuerdo que dijo que para qué queríamos hijos si podíamos tener mascotas, entre otras cosas. Y la tuvimos presente enfrente con la ley de identidad de género, con la de fertilización humana asistida, con la de interrupción voluntaria del embarazo. Pero seguimos teniendo ley de matrimonio igualitario, identidad de género, fertilización y de aborto. Así que espero que pronto sea un mal recuerdo. Por otro lado, quiero agradecerle al senador Linares por darnos este espacio. Fernanda, que es su asesora, que la estoy viendo aquí, me comentó un día, en este espacio solo la derecha está haciendo eventos, y entonces hablamos con Marta y dijimos, bueno, vamos a usar este espacio. También quiero agradecer a las asesoras de la senadora López, la senadora Alicia Kirchner y otras más que están acá, que son compañeras feministas que nos están acompañando. Y también me emociona mucho que a la derecha están lideresas indígenas de varias provincias. ¿Qué más me anoté? Y contarles que entre estas cosas que circulan, la verdad que el senador Linares nos recibió un día que aquí con Julia Martino, y vamos despacho por despacho desde el año pasado pidiéndole a las senadoras y senadores que no voten el proyecto de ley de falsas denuncias. Y el senador no solo nos recibió, sino que nos habilitó a poder hacer este evento en la Casa de las Provincias. Nos desayunamos el lunes con que el miércoles iba a tratar en comisión este proyecto de ley. Les quiero contar un poquito más. Susana habló del tema y quiero agregar un poco más. Este proyecto de ley, el primero que lo presentó fue Milei, cuando era diputado en el 2022. No solo proponía aumentar las falsas denuncias, sino que también crear un registro de falsas denuncias, como si no conociéramos los círculos de la violencia, digamos. Si una mujer denunciaba una vez, o dos, o tres, ya era reincidente. Luego presentó al año siguiente Carolina Lozada aquí en el Senado, y por otro lado, Lemoyne, la diputada Lemoyne, lo presentó en diputados. Uno es peor que el otro. Primero quiero comentarles a quienes no sepan mucho del tema, y me disculpan las penalistas que estén presentes, pero la falsa denuncia es un artículo en el Código Penal cuyo interés jurídico o bien jurídico protegido es la administración de justicia. La idea es no llenar el Poder Judicial de denuncias sin sentido, falsas, etc. Y por eso tiene en realidad una pena muy baja, que es desde una multa a pocos meses de prisión. La idea que se les ocurrió no solo al actual presidente de la Nación, sino que está presente en muchos países de la región, es utilizar este prejuicio histórico de que las mujeres y los niños y niñas mentimos. Así que lo que se les ocurrió, la maravillosa idea de utilizar este artículo para aumentar la pena, no en cualquier falsa denuncia, solo las que hacen la violencia de género. Presenta como un problema algo que no es un problema, tanto en la Unión Europea como en la región, como Naciones Unidas, dice que las falsas denuncias no llegan al 1%.
De ese 1%, más del 90% son denuncias que mienten en el seguro, por estafas. O sea, son todas denuncias absolutamente, yo me anoté acá, estafas, falsificaciones de documentos, delitos aduaneros, seguros, etc. O sea, no es un problema. Por otro lado, como decía Susana, viola normativa internacional que nuestro Estado ratificó en lo que hace a la prevención y lucha contra la violencia de género. Y algo que les decía que un proyecto es peor que el otro, porque el que presenta Lozada suma no solo las falsas denuncias en lo que hace a violencia de género, sino también abuso sexual infantil. Y a su vez, el de Lemoine le suma, tanto Lemoine como Lozada, le suma no solo la criminalización de quien denuncia violencia de género o abuso sexual infantil, sino también a los testigos y peritos. Por eso también modifica los artículos que hacen a falso testimonio e encubrimiento. Por lo cual se va creando un ecosistema donde denunciar que a un niño o una niña la están violando o que a una mujer está sufriendo violencia de género es imposible, porque ya sea, yo me imagino una mamá que dice, denuncio o no, porque si yo voy presa porque denuncié que están violando a mi hijito, lo voy a dejar viviendo con el abusador. Y también les aviso a los varones, que si un varón sabe que su exmujer está en pareja con un señor que está violando a su hijito y hace una denuncia y no llega a una condena, también ese varón puede ser víctima de esta cosa horrible. Así que yo lo pienso así como una especie de pirámide no kelseniana, o sea, la mujer que denuncia, hace una denuncia de este tipo, la tía, tío, vecina que sea testigo de esa violencia de género, el perito que haga una pericia que coincida con la denuncia, el fiscal, porque le permiten al denunciado que si considera que el fiscal no está actuando lo suficientemente rápido, puede pedirle al juez que lo intime y hasta que lo remueva. Y Lemoine le agrega también el tema de que si algún periodista o medio de comunicación, sea hasta digital, menciona, por ejemplo, me imagino una periodista de espectáculos que diga la actriz tal denunció a su pareja por violencia, también criminaliza al medio y al periodismo, violando absolutamente la libertad de expresión. Así que quiero comentar por qué estamos tan preocupadas y preocupados por esta temática. Y cuando me pasaron la notificación de cuál iba a ser el tema de la comisión este miércoles, dice algo así como, bueno, lo que vamos a trabajar en el año y modificaciones al Código Penal por proyectos de violencia de falsas denuncias. Además de comentarle que no solo las personas que mencioné presentaron este proyecto, sino varios otros diputados y senadores de La Libertad Avanza en particular. Así que bueno, nada, eso. Y abrimos a preguntas y acá Marta va a ser la primera. ¿Aprendido? Sí, hola. ¿Se escucha? Bueno. Muchas gracias a las 4 y a Analía se explayó bastante con el tema falsas denuncias. Pero yo quiero recuperar algo de la provincia de Buenos Aires, que antes de que sea gobierno, los actuales gobernantes, hace mucho más de 6 años, cuando hubo un caso de violación de una niña discapacitada, el movimiento tenía y no querían de ningún modo, tuvimos que recorrer todos los espacios y en todos se negaron. Tuvimos la capacidad de ir a las cortes internacionales, con Estela, con Susana, Católicas por el Derecho a Decidir. Hay anticuerpos, no pueden, esa ley no puede llegar a buen puerto, esa ley de falsas denuncias.
se la vamos a resistir, obviamente. Gracias, Marta, porque yo pensaba mencionarlo y se me pasó. Justamente hicimos el litigio juntos con Católicas, con Susana, el caso LMR, que tuvimos el fallo del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que fue parte además del litigio estratégico, esta idea de ir en el camino de la lucha, ¿no?, por el derecho al aborto. Que el caso FAL también estuvo. Ahí, Susana. No, digo que en el caso FAL la Corte dijo no podemos volver a repetir lo que pasó en el MR. O sea que el litigio fue un antecedente importante. Nelly, yo hice un río acá, si alguien tiene un si alguien tiene para secar. Ahí te dan, ahora te dan. Estamos bien, sí. Estamos bien de tiempo, por suerte. Hola, tengo una pregunta. A ver, primero quiero decir que el panel excelente. Gracias por todo lo que han aportado y todo lo que trabajan en la temática. Tengo una preguntita para Aidé. Me intriga saber si en el proceso de elecciones de jueces se contempló la paridad de género y en ese caso si dentro de los elegidos o las elegidas hay mujeres que son, que trabajan o que tienen incorporada la perspectiva de género. Las distintas instancias del Poder Judicial. ¿Sí? Ok. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta y gracias por todas estas reflexiones también y las que nos faltan. Me parece que efectivamente México transita desde hace ya mucho tiempo con el tema de la paridad de género. Incluso justamente ha sido parte de la agenda feminista que hemos luchado y esto ya tiene tiempo. Y efectivamente ya ahorita estamos viviendo el impacto de lo que tiene que ver con esa lucha. Ya hay una paridad de género en el Congreso, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, en el Senado, en la administración pública de alguna manera, en el gabinete, o sea, como que se han hecho los esfuerzos para contemplar la paridad de género. Ahora la Suprema Corte tiene una paridad, incluso se ha pensado en que ya es un modelo de alguna manera. Sin embargo, eso no ha garantizado necesariamente que haya una perspectiva de género en el ámbito del ejercicio de la política, de la toma de decisiones, incluso de cómo el sistema de justicia tiene que implementar la justicia. O sea, creo que sigue habiendo un desafío importante en este tema. Sin embargo, me parece que sí hay una narrativa colocada de cómo permanentemente el papel y la lucha desde la perspectiva de género tiene que ser, digamos, parte de esa metodología y parte de esas herramientas, pero me parece que todavía falta transitar en el camino por garantizar esta perspectiva. Bueno, muchas gracias, muy interesante todo. Quiero, si me permite la ministra, contar una experiencia de la provincia de Buenos Aires, que creo que es muy interesante. El Ministerio de la Mujer, o sea, nuestra colega Estela, propició una investigación que dio como resultado que el incumplimiento a la obligación alimentaria en las familias monomaternales alcanzaba, no me acuerdo muy bien, 60%, altísimo.
el problema del derecho alimentario de los niños tenía considerado décadas como un problema entre dos adultos, ¿no? Que como estaban peleados, la discusión no tenía nada que ver con considerar el derecho a alimentos un derecho humano. Y había una concepción social, en la conciencia social, muy despectiva en tribunales hacia las mujeres que pedían alimentos. O los abogados, yo soy abogada, me consultaban hombres respecto a esta obligación y me decían, bueno, usted me dice pague bien los alimentos y que tengo que pagar tanto, y a mi amigo, o sea, era hasta llegado publicaciones que se burlaban de las mujeres que hacían cola y que pedían alimentos. O yo tuve una experiencia de un abogado, mi clienta estaba separada hace mucho tiempo, estaba embarazada. Usted está pidiendo alimentos para que le paguen al hijo que no es de mi cliente. Entonces, todo eso se encaró, y a raíz de esta investigación, desde la Comisión de la Mujer de Diputados de la provincia y trabajando también con jueces, se llegó a la siguiente política. Se hicieron publicaciones múltiples de nivel distinto, de difusión y de empoderamiento. Guías, como hoy decía Estela, donde se explicaba qué es cada palabra técnica y cómo se les explicaba a las mujeres su derecho a pedir alimentos. Se trabajó desde el concepto del derecho humano y se trabajó desde el concepto de que la violación de la obligación alimentaria es violencia económica, que nuestra ley contempla y que está dentro de la ley de 26485 de violencia. Se capacitó jueces, se empezó a difundir y fuimos difundiendo en colegios de abogados con tanto éxito que ya se ha difundido en distintas provincias toda esta política. ¿Por qué? Porque empezó a cambiar la jurisprudencia y empezó a cambiar en el sentido de que es un derecho humano y no se había llegado a algo que yo llegué a decir, que la falta de alimentos, la obligación, cuando una obligación legal se convierte en algo que asume como si fuera legal la sociedad, podemos hablar de corrupción social. Y empezaron a salir muchísimos fallos. Aparte, bueno, no hay tiempo, se construyó una cosa objetiva de lo que se llama un índice de crianza, para que las mujeres no tengan que estar explicando cuánto gastan en el pan o cuánto gastan en el alquiler. Y eso cambió la jurisprudencia. Y tenemos muchísimos fallos en este momento en los cuales se usó una modificación del último Código Civil que autoriza al juez a tomar medidas de todo tipo. Y empezó a prohibírsele a un señor que pueda cantar dando un festival si no se recauda ese día en la caja. Se le está cobrando los alimentos con la factura de electricidad, con Mercado Pago. No se le permite asistir y gozar de participar en un campeonato. O sea, se hizo una difusión muy grande. O sea, nada más para elevar. Poder Ejecutivo, Ministerio de las Mujeres. Poder Legislativo, que también cambiaron una ley que estaba vigente, se introdujeron formas ágiles y nuevas de notificación a través de WhatsApp, se modificaron los términos, o sea, los tres poderes en conjunto pudieron lograr lo que esperemos que ahora cuando pronto se haga otro Ministerio de la Mujer, una nueva investigación, ese índice haya bajado. Quería contarlo porque la verdad es una de las grandes satisfacciones que hemos tenido quienes hemos estado, digamos, ¿no? Y sobre todo porque se esparció. Ahí se produjo un derrame. Se va a Neuquén, en muchísimas provincias están pidiendo, y ahí tuve el honor de estar con Dora Barrancos en el primer curso
haciendo la inauguración. Muchas gracias. Gracias, Nelly. Solo contar que... Espera un minuto. Un minuto. Espera que... un segundo, que cuento, agrego esto. Era entre incumplimiento total y parcial cerca del 70%, arrojó la investigación. Se modificaron 2 leyes. La investigación esta tenía 30 recomendaciones, la del registro de morosos y el procedimiento para la agilización y todo lo demás. Y además ahora se está trabajando con ordenanzas con los municipios para que haya instancias de definición prejudiciales para acelerar aún más el proceso, así que visibilizó un tema que hace a la violencia económica y a la pobreza. Bueno, vamos a aprovechar, perdón, se nos está pasando el tiempo. Y lo que tenemos a Nelly aquí presente y le queríamos dar una sorpresa en un momento que no planificamos. Desde las compañeras feministas te queremos hacer un homenaje a través de un cuadro. Vamos para atrás para que le puedan sacar fotos. ¿Qué les pasa, Nelly? O acá, no sé, para acá. En estos temas, Nelly siempre ha sido para nosotras, para todas las feministas, un gran apoyo, un ejemplo a seguir. Así que por eso, desde Católicas, con la inspiración de muchas de ustedes, queremos hacerle entrega de este pequeño homenaje. Espera, falta esto. Este pañuelo lo ha bordado una compañera que está por acá, que es Mónica Fuentes, que es integrante de la Comisión Directiva de Católicas por el Derecho a Decidir. Después te la presentamos. Habla y yo mientras lo voy mostrando. No, estoy muy emocionada, no me lo esperaba para nada. Y les quiero contar que la que está agradecida en esta vida soy yo. Agradezco a Católicas, agradezco a Incidencia, agradezco a todas las jóvenes que me dan las gracias, porque esta lucha, fui feminista sin saber qué era, a través de muchos proyectos de leyes, y cuando asumí como una asignatura pendiente en mi vida el luchar por la autonomía frente al derecho a nuestros cuerpos, el derecho a la interrupción legal, me habilitaron y me confiaron responsabilidades que justificaron, yo siento que justificó mi vida. O sea que les agradezco a todas, a las jóvenes que me dejan acá, porque